Padre, bendito, damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder adorarte, Señor. Como cantábamos, Señor, podemos contemplarte, Señor, y una de las maneras en las cuales podemos hacerlo es a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana a poder exponer tu palabra, a poder recibirla en nuestros corazones, a poder atesorarla, Señor, en esta mañana, que podamos tener oídos atentos y que nuestros corazones, Señor, sean cautivados por tu palabra. Te pedimos, Padre, que en esta hora me uses, Señor, para poder exponerla y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, en capítulo 7. Del versículo 9 al versículo 13, voy a dar lectura de ese pasaje. Dice la palabra de Dios, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Señor. Bien, hermanos, como la semana pasada nuestro hermano introdujo esta serie que estamos iniciando sobre las 5 solas, los 5 postulados de la Reforma. Ya hemos visto algo sobre esto la semana pasada. La palabra reforma, recuerden que proviene del verbo latino reformo, que significa formar de nuevo, moldear de nuevo. Y los reformadores, hermanos, hay que recordar esto, que ellos no se vieron como inventores o descubridores o creadores. Ellos no empezaron de cero, o sea, ellos fueron redescubriendo, ¿sí?, la palabra de Dios. ¿Sí? Estaban reviviendo algo que estaba muerto. Ellos vieron sus esfuerzos como un redescubrimiento. Y el principio que vamos a ver el día de hoy es una de las solas, que es la sola escritura. La sola escritura o solamente la escritura. ¿Sí? Entonces, ese principio, ese postulado no es exclusivamente de los reformadores. Eso es algo que tenemos que entender. No es exclusivamente de la teología reformada, sino de todos los evangélicos a lo largo de la historia, de todos los creyentes, ¿sí?, a lo largo de la historia. Y la Reforma fue un momento de desafío, de gran desafío para aquellos que anhelaban ser fieles a la palabra de Dios. Debatieron, escribieron, ellos predicaron, oraron y fueron incluso encarcelados. Y algunos dieron sus vidas, ¿sí?, por causa de lo que creían que era el Evangelio. Hoy es muy fácil para nosotros, ¿sí?, enseñar esto cuando nuestras vidas pues no están en juego, ¿sí? Y pues obviamente es muy fácil hacerlo. Y ellos miraron de nuevo la Biblia, vieron a la era apostólica nuevamente y vieron nuevamente a los padres de la iglesia y vieron el molde por el cual podrían formar nuevamente a la iglesia o reformarla. Los reformadores tenían un dicho: Ecclesia reformata sempre reformanda. Quiere decir, la iglesia reformada siempre reformándose. Y eso es lo que buscamos, y la iglesia debe estarse reformando continuamente. Ese es el punto que estamos viendo. Las 5 solas son 5 frases, ya nos dijo nuestro hermano, en latín, que surgieron de la Reforma Protestante y resumen estas creencias teológicas básicas de los reformadores en contraste con la enseñanza católica romana.
¿sí? Las 5 solas articulan esas 5 creencias fundamentales y rechazaban a la vez o respondían a las enseñanzas de la Iglesia Católica, que era el dominante en aquel entonces, ¿sí? Y que los reformadores realmente afirmaron y ellos dijeron que ellos habían usurpado atributos divinos, ¿sí?, a la Iglesia, su jerarquía, especialmente su cabeza, que era el Papa. Ellos protestaron, y de ahí el calificativo, ¿verdad?, de Iglesia protestante. Entonces, cada una de estas 5 solas las podemos ver en base a una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los reformadores respondieron: sola fide, solo por la fe, ¿sí? Y la clave es la palabra sola, ¿sí? Toda religión tiene un concepto de fe, pero ninguna tiene un concepto de solo mediante la fe. Y esto excluye la posibilidad de añadir obras para ser salvo. Toda religión te dice: haz esto y además esto y esto para ser salvo. Y muchos preguntan: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta es: no tienes que hacer nada, ¿sí?, porque ya todo está hecho. Y es solamente mediante la fe. Solo tienes que poner tu fe en la obra salvadora de Cristo, ponerla en la persona de Cristo, y porque ya está todo hecho. Y otra pregunta: ¿en qué debo de confiar? Bueno, muchos en aquel entonces responderían: los sacramentos, en el Papa. Y por más de 600 años esa era la respuesta que daban en aquel entonces. Y antes de la Reforma esa era la respuesta. Y los protestantes dijeron: no, ¿sí?, tú no debes de confiar en esas cosas, solamente en Cristo Jesús. Solo Cristo, solo Cristo, ¿sí? Y es a través de la salvación que Él ofrece que podemos ser salvos. Y muchos estiman a Cristo, a Jesucristo, dicen que es un buen maestro, dicen que aman a Jesús, pero se olvidan de esa parte, de esa frase: solos Cristo, es decir, solamente Cristo. ¿Qué debo de obedecer? Por los mandatos del Papa, de la Iglesia, de la tradición. Y los reformadores dijeron: solo las Escrituras, ¿sí?, sola Escritura, ¿sí? Entonces, no significa que no haya más autoridad. La palabra de Dios es nuestra autoridad, pero no significa que haya más autoridades, que no haya más autoridades, ¿sí? Hay autoridades, por ejemplo, de nuestros padres, tienen una cierta autoridad, la autoridad del gobierno, la autoridad incluso de la Iglesia, en un sentido, ¿sí? Pero todas estas autoridades están sujetas a esta autoridad máxima que es las Escrituras. Y los reformadores entendieron muy bien esto, ¿sí?, y hasta dieron su vida por esto. Entonces, cuando se trata de la salvación, solo hay una autoridad, que son las Escrituras. Y otra pregunta es: ¿qué gano con esto? Bueno, ya yo por la fe, bueno, ya aprendí la fe, confío en Cristo, obedezco las Escrituras. ¿Qué más tengo que hacer para la salvación? Y los reformadores dijeron: es solo por la gracia. Tú ya no puedes contribuir a tu salvación si no es por méritos. Y ellos enseñaban, la Iglesia Católica, que es a través de méritos, una gracia meritoria los tiene. Entonces, si no es que Dios te vio a través del tiempo y te vio aquí y dijo: bueno, yo te veo aquí, vas a creer, entonces yo te salvo. No, no es así. La verdad es que Dios te vio, ¿sí?, en el tiempo, sí te vio lo que ibas a hacer, sí es cierto, pero aún así, a pesar de eso, te escogió. Él te escogió antes de la fundación del mundo, porque Él sabía que tú nunca le ibas a escoger a Él. Entonces, no hemos hecho nada para merecer su salvación, es solamente por gracia. Y ahí una palabra que surge ahí es la palabra monergismo. Y es un monergismo, es una palabra que proviene del griego trabajar solo. Es la idea de que solamente Dios efectúa nuestra salvación. Y lo contrario es sinergismo, que significa trabajar juntos. Y es la idea de que Dios trabaja junto con nosotros para efectuar la salvación. Entonces es por gracia solamente, es un monergismo divino, es un don concedido por gracia únicamente. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? ¿Hacia dónde nos lleva? Los reformadores dijeron: soli Deo gloria, solamente a Dios la gloria. ¿Por qué son tan importantes todas estas doctrinas? ¿Cuál es el propósito de sola fide, de solos Cristo, solo por gracia? Que todas estas llevan el propósito de dar gloria a Dios. Y ese es el llamado más grande, más sublime que nosotros tenemos, es darle gloria a Dios. Esta es la verdad que trajo de nuevo el Evangelio, ¿sí?
Y esta verdad de gloria a Dios debemos de llevarla a nuestras vidas. Aquí es donde llevamos el Evangelio a nuestras vidas. Donde quiera que vayamos, donde quiera que andemos, todo es para su gloria. Y tienes que preguntarte si lo que piensas glorifica a Dios. Si tu matrimonio glorifica a Dios, si tus sueños glorifican a Dios, si tu lectura glorifica a Dios, si tu trabajo glorifica a Dios. ¿Y cuál es el propósito de ir a trabajar? ¿Es solamente para ganar dinero? ¿O cuál es el fin máximo? Sino traer gloria a Dios. Entonces, ya sea tu comida, tu bebida, tu matrimonio, tu familia, tu casa, tu trabajo, tus sueños, tus pensamientos, todo es para la gloria de Dios. Todo lo que existe es para Él. Ahora, ¿por qué estamos viendo estos temas relacionados a la reforma? Es un acontecimiento histórico. La historia siempre ha sido crucial para el pueblo de Dios. Los autores del Nuevo Testamento una y otra vez están recordándole a Israel: acordaos, y le recordaban constantemente el Éxodo. Cuando Cristo estaba con sus discípulos, una última vez antes de su arresto y su crucifixión, les aseguró una preciosa promesa de que el Espíritu Santo vendría y les ayudaría a recordar todo lo que Él les había enseñado. Él los guiaría a recordar y a registrar el relato verdadero de todas sus enseñanzas. Y lo vemos también en el ejemplo de Lucas y su evangelio también. Él, siendo un médico, también era un historiador también. Y en Hechos 1:1 dice que en el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Para Lucas la historia era importante. La iglesia dependía de ello. Lucas no se detiene en su relato sobre la resurrección de Cristo. Él continúa su relato y escribe el libro de los Hechos, donde encontramos ahí que a la iglesia, ¿sí?, con todas sus pruebas, con todas sus persecuciones, vemos a una iglesia triunfante allí. Y es de suma importancia para Lucas que la iglesia recordara cómo Dios actuó en el cristianismo cuando comenzó, cómo empezó con ciertos discípulos y fue creciendo hasta ir transformando el mundo a través del Evangelio. Entonces la historia es importante. La historia era importante para Pablo también. Él dice en su predicación, nuestro hermano comentaba de este pasaje en 1 Corintios 15 de la mañana, y él está diciendo que nuestro cristianismo, el cristianismo descansa sobre un acontecimiento histórico que es la sepultura, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso la historia bíblica es muy importante. ¿Qué pasa con la historia de la iglesia? Eso es historia bíblica, sí, pero la historia de la iglesia. Si ya tenemos la historia bíblica, alguien puede decir: pues ya no necesitamos la historia de la iglesia. En otras palabras, pues tenemos la Biblia, ya no necesitamos la tradición. Si bien es cierto que hay que tener cuidado, hermanos, de no confundir la historia bíblica con la historia de la iglesia, no es verdad que no necesitamos la historia de la iglesia. La historia de la iglesia nos proporciona un montón de ejemplos, tanto buenos como malos, incluso hasta feos algunos, de cristianos de todos los ámbitos de la vida y de una variedad de contextos, y que vivieron ellos su fe y cómo vivieron esa fe delante del mundo, cómo proclamaron el Evangelio. Y podemos recordar las lecciones ahí de la historia. Cuando la recordamos tendemos a hacer lo correcto. Cuando olvidamos e ignoramos la historia, tendemos a volver a cometer los mismos errores. Es importante la historia. Esta semana leí un artículo sobre una hermana que tiene varios libros sobre historia de la iglesia para niños. Y es interesante el artículo que tengo por ahí, porque da ciertas razones de por qué debemos de enseñarles a nuestros hijos la historia de la iglesia. Y ella tiene libros sobre la vida de Calvino, la vida de Lutero, de varios de estos personajes de la historia. Es interesante ese artículo. Podemos aprender entonces de la historia de la iglesia. Vemos como hombres y mujeres de todas las épocas se han enfrentado a las pruebas y a las grandes preguntas, a las grandes interrogantes sobre Dios, sobre la salvación, sobre la fe. Y la historia de la iglesia puede humillarnos también. A veces decimos que vivimos en tiempos mejores, ¿sí?, pero vemos la vida de estos hombres, de estos reformadores, y los vemos tan pequeños como cristianos delante de ellos.
El estudio de los diversos personajes de la historia de la iglesia, sobre todo de la vida de los reformadores, puede hacer una experiencia humillante para nosotros. Y que obviamente ese estudio es necesario hoy a la luz de tanta arrogancia que hay en nuestro tiempo, tanto homocentrismo que existe hoy. Lutero, por ejemplo, en 1533 él dijo: la escritura es lo más importante y necesario del cristianismo. Y esas no eran palabras simplemente políticas de alguien. Él realmente vivió eso que él dijo. Desde 1510 hasta 1546 predicó 7,000 sermones, y casi 200 sermones al año, unos 4 por semana o más. Una semana normal de Lutero comenzaba el domingo en la mañana a las 5, exponía una epístola. A las 10 de la mañana exponía un evangelio. En la tarde instruía a sus hijos. A las 5 p.m. de la tarde exponía un libro del Antiguo Testamento. El lunes y martes catequizaba él. Los miércoles exponía Mateo. Jueves y viernes exponía las epístolas. El sábado exponía el Evangelio de Juan. ¿Se da cuenta? Toda su vida era la Biblia. Era la palabra de Dios. Tuvo este compromiso, esta dedicación a la palabra de Dios. Su vida estaba impregnada de la palabra. Y para el momento en que Lutero se puso de pie ante la dieta de Worms, el principio de la sola escritura ya estaba bien establecido en su mente. Por eso él dijo: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y debe estar también nuestras conciencias también ahí. La sola escritura es este principio que fue lo que desató la reforma. Sin este punto específico, la reforma no podría llevarse a cabo. La pieza central del ministerio de Lutero era su predicación directa del púlpito, en el púlpito. Él creía que la predicación de la palabra debía mantener el lugar de preeminencia en la iglesia. Él dijo: el púlpito es el trono de la palabra de Dios. Y añadió: la adoración suprema de Dios es la predicación de la palabra, porque de ese modo es alabado y celebrado el nombre y los beneficios de Cristo. Esta sola escritura es el principio mediante el cual se sostienen las otras olas. ¿Cómo sabemos que es por fe solamente que somos salvos? ¿Cómo sabemos que es por gracia de Dios que nosotros venimos a Él? ¿Cómo sabemos que debemos de confiar en Cristo? Creemos todo esto porque esto se basa en las Escrituras. Creemos que la Biblia no son simplemente palabras de hombres, sino creemos que la Biblia es la misma palabra de Dios. Nuestra autoridad no son los concilios, nuestra autoridad no son las bulas papales, no son nuestras tradiciones familiares o religiosas, no son nuestras denominaciones incluso, no son los credos o las confesiones, aunque estas son útiles y muy importantes. Ninguna de estas cosas debe ocupar el lugar que solo le pertenece a las Escrituras. Nuestras conciencias no deben ser cautivas de tradiciones de manera que invaliden la palabra de Dios, como leíamos en el texto. La sola Escritura entonces responde a la pregunta: ¿qué debo de obedecer? Y noten ahí la frase sola. No dice solo la Escritura, sola. Esta es una referencia o respuesta a lo que Roma estaba haciendo. Le digo solo porque a veces me he encontrado a veces personas que dicen: yo solamente leo la Biblia, yo no leo comentarios ni otros escritores, yo solo la Biblia, y aparentemente es muy espiritual eso. Pero no es lo que está diciendo aquí la sola Escritura. Sola Escritura significa que la Biblia es la máxima autoridad de todas las que existen. No toda tradición es mala, claro, pero no está prohibida toda autoridad, como ya se mencionó. Hay autoridades civiles, hay autoridades en la familia, el esposo, en la iglesia. Estas autoridades son una voz a la cual tenemos que poner atención y que debemos de consultar, por supuesto. Pero nunca debemos de elevarlas por encima de las Escrituras. Vayan conmigo a 1 Corintios, en capítulo 4.
capítulo 4 de 1 Corintios. Versículo 6 dice el apóstol Pablo: pero a esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos os envanezcáis unos contra otros. ¿No tenéis esa frase? O a no pensar más de lo que está escrito. De manera que cuando alguna de estas autoridades que mencionaba pretende sobrepasar lo que está escrito, tanto en doctrina y en moral, la sola Escritura dice: espera, hasta aquí llegas, porque este es mi terreno. ¿Sí? Tú no tienes parte en esta área. La sola Escritura es la corte final de apelación. Curiosamente, la Biblia católica traduce correctamente este texto. El apóstol Pablo en otro lugar dice, Colosenses 2:8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Durante cientos de años, los líderes religiosos de la Iglesia Católica habían invalidado la palabra de Dios con sus propias tradiciones. Si nos trasladáramos hasta esa época, no reconoceríamos una iglesia. A principios de 1400, la autoridad del Papa era absoluta, incluso hasta sobre gobiernos. Y era el único medio de salvación, según ellos, que eran los sacramentos para ellos. Y dados obviamente bajo esos auspicios. Ninguno reconoceríamos un servicio de adoración en la iglesia. No existía el concepto de membresía de la iglesia, no existía el concepto de la adoración colectiva, de la predicación, de la lectura de la Biblia como ahorita lo estamos haciendo. Las tradiciones imperaban como una oscuridad, en plena oscuridad, en aquel entonces. Entonces, ¿dónde se halla la última autoridad, la máxima autoridad incuestionable para la iglesia? ¿En las palabras apostólicas de la Sagrada Escritura o en el cuerpo de maestros que actualmente sirven como supervisores del rebaño de Dios? Y ese fue el tema debatido en el siglo VI, momento en que los reformadores determinaron que la Escritura solamente es la gran revelación, una autoridad de Dios. La iglesia no tiene autoridad en igualdad con las Escrituras. Sin embargo, cuando la Iglesia Católica convocó al Concilio de Trento a mediados del siglo VI para responder a la Reforma, la cuarta sesión de dicho concilio abordó la relación de la autoridad de la Iglesia y la autoridad de la Escritura. Y en esa sesión se afirmó una confianza en la inspiración y la autoridad de la Biblia, pero al mismo tiempo afirmó que Dios se revela a través de la tradición de la Iglesia. La Iglesia Católica Romana afirmó una teoría de doble fuente, ¿sí?, en la cual hay dos fuentes de revelación especial, decían ellos. Y una de las cuales es obviamente las Escrituras, pero la otra es la tradición de la Iglesia. Y esta teoría obviamente pone a la Iglesia en igualdad con la Biblia, al magisterio, igual en términos de autoridad. El Concilio Vaticano II dice: la tradición y la Escritura constituyen pues un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiada a la Iglesia. Y noten esa palabra, depósito, ahorita lo vamos a ver. Los teólogos católicos, cuando hablan de la palabra de Dios escrita, se refieren a las Escrituras. Cuando hablan de la palabra de Dios no escrita, se refieren a la tradición. Y la tradición la escriben con T mayúscula, porque para ellos es palabra de Dios. Entonces, según ellos, la Biblia no es la palabra de Dios completa, sino que hay una revelación especial preservada dentro de la tradición que no está claramente enseñada en las Escrituras. Por eso dice también, la Iglesia siempre la ha considerado, la Biblia, y considera juntamente con la tradición como la regla suprema de fe. Eso también lo dice el Concilio Vaticano. Y esto lo vemos claramente en la Inmaculada Concepción de María,
que según el catecismo de la Iglesia Católica dice: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción. Cuando uno estudia esto de cómo llegaron a hacer un dogma de fe, la Inmaculada Concepción de María, uno se da cuenta de cuán absurdo es cómo llegan a hacerlo un dogma de fe. Hay un proceso que ellos siguieron y la verdad toda ese dogma de fe descansa sobre lo que opinan los feligreses. Es interesante cuando tengan la oportunidad de ver cómo llegaron a hacer los dogmas de fe. Toda esta doctrina obviamente no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Ellos dicen, está en la tradición, entonces por lo tanto es un dogma de fe. Imagínense ustedes a una persona en un rincón lejano de la tierra que no tiene conocimiento de Cristo ni de la historia de la iglesia, y él quiere conocer a Dios. Y si recibiera una Biblia, él empieza a leerla, él empieza a estudiarla, y ahí encuentra los evangelios, obviamente. Es el registro exacto de la vida de Jesús, su obra salvadora y su vida y sus enseñanzas, y luego va a los hechos, y es el registro de la iglesia primitiva. En las epístolas se encuentran las doctrinas explicadas, el cómo debe regirse la iglesia, cómo adoraron los primeros cristianos, cómo debían conducirse dentro de la iglesia, y se encuentra quizá con un pasaje como 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Luego, queriendo conocer más cristianos, él dice, voy a buscar más cristianos. Y de repente se encuentra una iglesia católica, y la va a encontrar totalmente extraña a todo lo que él ha leído en la palabra. Nunca va a encontrar la regeneración bautismal, los 7 sacramentos, la transustanciación, las indulgencias, el purgatorio, el magisterio, la Inmaculada Concepción de María. Nunca va a encontrar eso. Él se daría cuenta que nada de eso está en las Escrituras. Y además estas hasta contradicen las mismas Escrituras. Y él concluiría, bueno, esto no es una iglesia neotestamentaria, y seguiría en busca de una verdadera iglesia. Pero desde la perspectiva católica, la conclusión a la que llegó esta persona es deficiente, porque según ellos, nadie puede creer solo. Necesitas algo más. A esta persona le faltaba otra parte de la revelación, que es la tradición. Entonces no importaba cuán bien conozca las Escrituras, esta persona solamente conoce una parte y le hace falta la tradición. Ahora, ¿qué es la tradición según la Iglesia Católica Romana? Nosotros podemos tener tradiciones, pero no específicamente se refieren a esas tradiciones. Ellos definen la tradición como la palabra que vive continuamente en los corazones de los fieles. Lo definen también la memoria vívida de la palabra de Dios. Esta tradición la consideran sagrada. Y dice, la tradición católica romana no es algo que uno puede leer. No está contenida en libros, sino en la gente. Es la experiencia de la vida de los fieles católicos. Es la fe vivida, producida por realidades y palabras que se están transmitiendo. Dice también que es una revelación escrita que está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Entonces la tradición es un cuerpo amorfo de creencias y prácticas que la iglesia supuestamente ellos aseveran que han sido transmitidas a lo largo de generaciones y que van desde un obispo enseñando, un sacerdote dando una homilía, una madre recitando oraciones a sus hijos, un teólogo compartiendo una ventana, una ventana con vidrio, con dibujos. Oye, esas son las realidades espirituales que ellos dicen. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esta es la revelación de Dios.
El argumento católico que dan en contra de la sola escritura, ellos a menudo dicen que si la sola escritura es tan importante, ¿por qué no se enseña en la Biblia? Dicen ellos. ¿Por qué están apelando a las confesiones? ¿O por qué están apelando a la reforma? Después de todo, pues el mundo tiene sus tradiciones y tenemos que vivir con tradiciones, y así como con la escritura también. Entonces es importante esto, porque si renunciamos a la sola escritura, inevitablemente vamos a renunciar a la sola gracia y a la sola fe. Entonces es un paso muy corto de la negación de la sola escritura a negar la sola gracia. Entonces comienzo con esto. Tenemos que reconocer, ¿no?, que la Biblia enseña que nuestras convicciones doctrinales no se basan en sabiduría humana. Vamos a ver una serie de textos aquí, ¿no? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4. Noten lo que dice Pablo, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino con el poder de Dios. Aquí Pablo hace un contraste de la sabiduría humana y la que Dios revela por el poder del Espíritu. Por un lado tienes palabras enseñadas por la sabiduría de los hombres, y por otro lado tienes palabras reveladas por el Espíritu. El versículo 4 dice claramente que el mensaje apostólico no se originó en palabras de sabiduría o conocimiento humano, sino más bien en el mensaje apostólico descansa en el poder de Dios y llega a través de la sabiduría del mismo Espíritu de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. 1 Tesalonicenses 2, versículo 13. Dice Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y nuevamente Pablo hace un contraste aquí: las palabras de Dios con las palabras de los hombres, la sabiduría de Dios con la sabiduría de los hombres. Él dice: yo alabo a Dios de que ustedes hayan recibido mi predicación, no como palabras de hombres. Obviamente él estaba hablando, y obviamente son palabras las que él estaba diciendo. Él era un hombre, eran palabras humanas, pero Pablo dice que la recibieron como palabra de Dios mismo. Y es lo mismo que Pablo también dice en 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo hace una distinción: palabras humanas no inspiradas y palabras divinas inspiradas. Y no debes de someter tu conciencia a palabras no inspiradas. En el Antiguo Testamento, Jeremías 23, versículo 16, nos dice también el profeta. Jeremías 23, 16: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y una vez más vemos en el Antiguo Testamento este contraste: un mensaje que sale del corazón del hombre y un mensaje que viene de la boca de Jehová. Ese es el contraste. Y el Nuevo Testamento, como leíamos hace rato, Colosenses 2:8, habla de las tradiciones de los hombres, del apóstol Pablo. Pablo advierte que el pueblo de Dios, que no permite que la fe se vea comprometida por cualquier filosofía que dice que es según las tradiciones de los hombres. Y ahí está una vez más el contraste entre la autoridad del hombre y la autoridad de Cristo, o la tradición de los hombres por un lado y la autoridad de Cristo en el otro. Y además la Biblia nos prohíbe incluso eliminar o restar palabras a cualquier cosa de su palabra, de su revelación. Apocalipsis al final también lo dice esto.
Pero también en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2, también al pueblo de Israel se les dijo esto. Deuteronomio 4, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y estas son advertencias muy severas. No tenemos autoridad para restar a las palabras de Dios. No tenemos autoridad para eliminar lo que está ahí escrito. Ahora, los apóstoles y la tradición. Los apologistas romanos apelan a la tradición encontrada, dicen ellos, en el Nuevo Testamento. El enfoque del Nuevo Testamento a la tradición no es el enfoque de la tradición que la Iglesia Católica Romana tiene. Hay una tradición mencionada en las Escrituras. Por ejemplo, comenzando con Hebreos 1:1, nos dice ahí que Dios, habiendo hablado por muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El autor de Hebreos deja muy claro aquí que el epítome de la revelación de Dios se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la expresión máxima de la palabra de Dios o del verbo de Dios es Jesucristo. Se encuentra en su persona. Como Juan dice en capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios o el verbo de Dios es Dios mismo, es Jesucristo. Ahora, ¿cómo conocemos o cómo sabemos de Jesucristo hoy? Lo que sabemos de Jesucristo obviamente depende de la palabra escrita en los evangelios. Ahí encontramos que fueron escritos, ¿sí? Están ahí en Mateo, Marcos y Lucas y Juan, las encontramos ahí, por supuesto en toda la Biblia. Y Jesús comisionó a ciertos hombres para que actuaran como sus representantes, como apóstoles, y les delegó a ellos el derecho de hablar en su nombre. Todo lo que ellos iban a hablar en nombre de Cristo. El apóstol puede hablar en nombre de él. Y las palabras pronunciadas del apóstol, puesto que él era legalmente representante de la palabra de Dios, de Cristo, cuando él hablaba, obviamente, lo que él estaba enseñando, instruyendo, eran palabras de Dios. Por eso nuestro Señor en Juan capítulo 14, versículo 26, también dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús dijo que les daría el Espíritu Santo de manera que los apóstoles recordaran todo lo que Jesús enseñó. Entonces Jesús quiere transmitir al mundo, a través de los apóstoles, no su sabiduría de ellos, sino la sabiduría de Jesucristo. Y por eso en Mateo 10 también dice, Mateo 10, versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Le dijo a estos a los discípulos. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces ellos iban a ser canales. Si tú recibías al apóstol, estabas recibiendo a Dios. Y él dice que la persona que lo recibe como mi apóstol, de hecho a mí me está recibiendo, y está recibiendo también al Padre que me envió. Y así podemos ver que los apóstoles eran portavoces de Cristo, autorizados para hablar su palabra, no la suya, sino la que el Espíritu Santo les trajo a la memoria. No hablaron de acuerdo a la instrucción humana, hablaron de acuerdo a la revelación del Padre y del Hijo en ellos. Por eso también Pablo, en Gálatas capítulo 1, podemos ir ahí, Gálatas 1:11, él pudo escribir esto también. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo dice que esta no es una revelación que vino por el hombre, sino es una revelación que viene ¿de quién? De Jesucristo.
¿Recuerdan allá en Mateo 16? Vamos a ir también a Mateo 16. Cuando Jesús les pregunta a los discípulos que qué decían de él. ¿Qué decía la gente que quién era Jesucristo? Versículo 15 de Mateo 16 dice, Él les pregunta a ellos, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es una revelación divina que él tuvo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca de revelación, dice, no sobre Pedro, sino de esta roca de revelación, esta confesión, dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces el Padre y Jesucristo reveló la palabra a los apóstoles, y se las enseñó mediante el Espíritu Santo, como Juan 14 lo dice. Y obviamente Jesús les prometió esto, que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Entonces, y la Biblia nos dice que es en virtud de esta revelación de los apóstoles, a los apóstoles, realmente revelada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es en virtud de esta obra de revelación que Cristo edifica la iglesia. Es el fundamento de los apóstoles. Por eso Pablo también dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, esta verdad de Dios, esta revelación, era el estándar de la doctrina y de vida, de principios que la iglesia debía regirse. Entonces, y aquí surge una pregunta, ¿cómo la iglesia llegó a conocer esta verdad? Ya tienen la revelación los apóstoles, pero ¿cómo la llegaron a conocer ellos? En sus primeros días, en la iglesia primitiva. ¿Cómo aprendieron la verdad apostólica de Dios? ¿Cómo entraron en contacto con este cuerpo de dogma, de doctrina que los apóstoles tenían? Y puesto que ellos tenían el derecho de compartirla porque estaban autorizados para hacerla, ¿cómo entraron en contacto con ella? Sabemos que el cuerpo de verdad fue transmitida, ¿sí?, a la iglesia y a través de la iglesia. Y fue obviamente transmitida de los apóstoles primeramente, y fue entregada. Que a menudo esta palabra de Dios se le llama depósito, o tesoro, o como Judas dice, la fe una vez dada a los santos. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de esta tradición? Esta es una tradición. La tradición es simplemente la verdad que los apóstoles enseñaron como una revelación de Dios, el Padre y del Espíritu Santo y el Hijo. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de esa tradición? Vamos ahí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13. 2 Timoteo 1:13 dice, Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El depósito apostólico es el patrón de las sanas palabras a la iglesia. 1 Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. 1 Timoteo 6:20. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Timoteo es advertido por Pablo que algunas personas que profesaban conocer la verdad se desviaron de la fe. ¿Por qué? Porque no habían vigilado el depósito de los apóstoles. Era el cuerpo de enseñanza de los apóstoles. Pablo también dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, y noten este versículo, es interesante, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esa palabra enseñanza, en original, significa transmisión, o se puede traducir como tradición. Dice el apóstol Pablo, no según la tradición que recibisteis de nosotros. Ese texto es importante. El apóstol Pedro también dice, 2 Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es decir, sería mejor que nunca haber conocido la verdad, que rechazar este depósito apostólico, esta tradición que habían recibido, darle la espalda, ¿sí? Después de una vez que había sido recibida por los apóstoles, darle la espalda a esa enseñanza es algo terrible. ¿Por qué? Porque es la misma palabra de Dios. 2 Timoteo 2:2 también dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces los apóstoles tienen una verdad, un cuerpo de verdad, un patrón de sanas palabras recibidas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que se están transmitiendo ahí en la iglesia primitiva estamos viendo. Y la iglesia debía proteger este patrón apostólico de sanas palabras. Debían marcar incluso como herejes a todos aquellos que se apartaran de estas enseñanzas. Entonces, ¿qué es la tradición de la cual me estoy refiriendo? ¿Es la tradición de la iglesia ortodoxa o de la iglesia católica? No, es la tradición apostólica de la verdad que ellos recibieron del Padre por revelación, y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es muy claro. Esta tradición es el depósito que se entrega o se ha entregado, no es la tradición de la iglesia, no es la tradición de los papas, es el patrón de las sanas palabras de los apóstoles. Entonces, ¿cómo se transmitió esta tradición? 2 Tesalonicenses, capítulo 2, encontramos ahí, versículo 15. ¿En qué forma se pasó a la iglesia este cuerpo de enseñanza? Este texto es clave, 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina, noten, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estad firmes en la tradición apostólica, por el depósito. ¿Para cómo entregaron ese depósito los apóstoles? Dice ahí, por palabra o por carta nuestra. Es decir, hablada y en forma escrita. Y de esta manera la verdad fue transmitida a la iglesia de forma oral y de forma escrita. Entonces, encontramos aquí, algunos dicen, bueno, existe una idea aquí de que la doctrina se pasó parte oral y parte escrita. No es la idea aquí. Como si estuviera diciendo a Pablo, asegúrense de tener ambas, porque si no, no la van a tener completa. Y este texto es lo que utilizan mucho los apologistas católicos. Él dice simplemente aquí que guarden la tradición y ustedes han recibido, ya sea por escrito o de manera oral. Y esto es importante aquí porque los católicos dicen que si solo mantienes la tradición escrita apostólica y si no tienes toda la palabra de Dios, tú tienes que tener la tradición oral. Entonces, porque Pablo, según ellos, dice, manténgase firmes a las tradiciones orales y las tradiciones escritas. Y no está diciendo eso, él dice, manténgase firme a las tradiciones, es decir, lo que ellos escucharon oralmente y de forma escrita. Hay una diferencia ahí. Entonces Pablo dice que las tradiciones apostólicas son el patrón de las sanas palabras que gobiernan la iglesia. La iglesia en ese día, en aquel entonces, aprendió de los mismos apóstoles, tanto oralmente como por escrito, ¿sí?, lo que Dios tenía que decirles. No hay ninguna sugerencia de que Pablo dice que hay un aspecto oral de la enseñanza y un aspecto escrito. Eso es lo que enseña en la iglesia católica. Y de esta manera tú tienes que asegurarte de ambas, ¿no es así?
Este es el versículo favorito de estos apologistas, donde tratan de demostrar que el pueblo de Dios hoy en día debe tener la tradición oral como la tradición escrita. Tienes que estar firmes a las dos, a ambas. Así que cuando los apóstoles iban a las congregaciones, iban a enseñar, a instruir, las iglesias debían recibir esa enseñanza como palabra de Jesucristo, como palabra de Dios. Cuando los apóstoles hablaban a la iglesia de la palabra de Cristo, esa palabra era obligatoria para la iglesia. Por eso Pablo ahí, se fijan ahí en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 37. A los corintios les dice: si alguno se cree profeta o espiritual, y se reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Estamos ahí la autoridad de Pablo como apóstol, y esa autoridad continuó ahí en la iglesia primitiva. Obviamente hoy esa tradición continúa hoy en nosotros, en la iglesia, no por instrucción oral de Pablo, obviamente ya Pablo está muerto, no por instrucción de los apóstoles, ya no están aquí con nosotros, sino que hoy tenemos el depósito ya en las Escrituras. De hecho, el apóstol Pedro reconoce la misma autoridad apostólica del apóstol Pablo, cuando dice ya en su epístola que casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Obviamente está reconociendo la autoridad apostólica de Pablo. Pues Pablo tenía esa autoridad. El oficio de apóstol no es un oficio permanente en la iglesia. Para ser apóstol, obviamente, entre las cosas estaba, en requisitos en las cuales estaba, era ser testigo de la resurrección de Jesucristo. La autoridad de los apóstoles continúa en la iglesia hoy ¿a través de qué? A través de su enseñanza escrita, mediante el depósito que fue pasado ya a la iglesia. Y la única manera en la que ahora recibimos este depósito es por escrito. Los apóstoles ya no están con nosotros. Ellos verbalmente ya no nos instruyen, ¿sí? Pero lo que ellos enseñaron continúa presente en sus escritos, en las escrituras que tomamos como norma de nuestra fe. Y el mismo Jesús en su tiempo reconoce el enfoque apropiado al cual tenemos que estar, que es las escrituras. Él mismo dice que las escrituras dan testimonio de mí. Y en tiempos de Jesús obviamente había tradiciones, a las cuales los mismos escribas y fariseos habían puesto por encima de las escrituras. El apóstol Juan, en 1 de Juan, su capítulo 4, versículo 6, nos dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, dice, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El Nuevo Testamento aquí, el espíritu de error era ser identificado mediante la comparación de cualquier enseñanza que escuchaban con la enseñanza de los apóstoles. Ese era el espíritu de error. Entonces lo que Dios nos ha dado como su revelación la tenemos hoy en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo nos dice, un texto que leíamos hace rato, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y esto es asombroso. Aún antes de la Reforma, aquí está Pablo, mucho antes de Lutero, mucho antes de Calvino, mucho antes de la Reforma, está Pablo diciendo, quiero que aprendan esto, a no pensar más de lo que está escrito. Aquí está la sola escritura, está diciendo Pablo también. La sola escritura no afirma que todo lo que Jesús o los apóstoles enseñaron se conserva en la escritura. Lo que significa la sola escritura, que todo lo necesario, todo lo obligatorio sobre nuestras conciencias y todo lo que Dios requiere de nosotros está contenida en la escritura. Eso es lo que significa. Por un lado también se nos prohíbe añadir o quitar a la escritura. Y esto es algo muy peligroso y que hoy en día recientemente se ha atacado la Biblia de esta manera, añadiendo cosas o quitando cosas. Hay muchos ataques. En aquel entonces obviamente estaba
el problema de la Iglesia Católica. Y los reformadores enfrentaron ese problema. Hoy en día, hoy tenemos otros desafíos. Recuerdo un hermano que siempre decía, o referidos a la Iglesia Católica, la competencia. O sea, la Iglesia Católica no es solamente nuestra competencia, hay muchas que están compitiendo con la autoridad de la palabra de Dios. Incluso dentro de las mismas iglesias se está compitiendo con la palabra de Dios, con la sola Escritura. Añadirle la palabra de Dios, quitarle, es un gran y enorme pecado que conduce a la oscuridad. Añadirle la palabra es imponer una carga a la gente que Dios mismo no se proponía que llevara. Y hoy la iglesia contemporánea ha abandonado esta sola Escritura como un principio normativo que ha dado entrada a la iglesia a numerosas cosas aberrantes. El pragmatismo, que es lo que funciona, eso es verdad, eso es el pragmatismo. Se ha introducido, la psicología se ha introducido y se está atacando la suficiencia de la palabra de esta manera. Por lo tanto, la Escritura es la norma perfecta y única de verdad espiritual, revelada obviamente, infaliblemente, todo lo que debemos creer para ser salvos, todo lo que hay que hacer para glorificar a Dios, está contenido en las Escrituras. Y haremos bien nosotros en ser diligentes, en dedicar nuestras vidas a acudir a la palabra de Dios. Y podemos preguntarnos, ¿qué tanto forma parte la Biblia en nuestras vidas diarias? Si tú rechazas la palabra, el depósito apostólico, tú estás rechazando a Dios. Si tú eres negligente a la palabra, eres negligente con Dios. Si tú tuerces la palabra, tú estás en contra, en rebelión en contra de Dios. Si tú eres indiferente a la palabra, eres indiferente a Dios. Y no pienses que Dios te va a escuchar si tú descuidas la palabra. Porque la Biblia es Dios mismo hablando. Y en nuestras Biblias están contenidas las mismas palabras de Dios. Y cuando los leemos es Dios hablándonos. No son palabras de hombres, no son simples ideas tradicionalistas, es la revelación misma de Dios y de su Hijo Jesucristo. Así que hermanos, la sola Escritura nos lleva a nuestras vidas a aplicar este principio para que realmente nosotros con nuestras vidas demostremos que verdaderamente la palabra de Dios es nuestra autoridad. Y la autoridad de la palabra de Dios debe regir sobre cada área de nuestra vida. Entonces no podemos tomar una parte y rechazar a otra, es toda la revelación y debe estar por encima de nuestras vidas. Así que, ¿qué tanto forma la palabra de Dios en tu vida? Mire que los reformadores dieron sus vidas por llevar la palabra de Dios a la gente. En aquel entonces la única versión que existía era la Vulgata Latina. Y por muchos años, por cientos de años, esa era la versión oficial. Y no se permitían más traducciones. Posteriormente a la Reforma vino Wycliffe, vino Tyndale. Llegaron todos estos hombres que tradujeron la Biblia para que la Biblia estuviera al alcance de la gente. Por eso Martín Lutero dedicó gran parte de toda su vida a llevar la palabra de Dios a la gente. Y hoy la tenemos tan disponible a nuestros alcances. La tenemos en el teléfono incluso. Pero ¿cuánto dedicamos de nuestra vida a la palabra de Dios? Eso nos va a decir si realmente amamos a Dios o no. Que Dios nos guíe, Dios nos ayude para que la palabra de Dios sea realmente nuestra máxima autoridad en nuestra vida. Amén. Te lo bendigo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra, Señor, encontramos tu persona. Encontramos quién eres tú, Señor. Rechazar tu palabra es rechazarte a ti, Señor.
Ayúdanos a entender, Señor, que cuando nosotros somos negligentes en tu palabra, estamos siendo negligentes contigo. Ayúdanos, Señor, a no olvidar los errores del pasado. Lo que estos hombres, Señor, hicieron históricamente. Ayúdanos, Padre, a entenderlo y valorar esta herencia que hoy tenemos para que la Biblia esté a nuestro alcance, disponible a nosotros en nuestras manos. A pesar de que hay tanto recurso hoy en día, hay tanta gente que descuida tu palabra. Padre, líbranos, Señor, de ignorar tu palabra, que sea realmente nuestro alimento diario, Señor. Como tú dijiste, Señor, de toda palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Que esa sea, Señor, nuestro lema en nuestra vida, sola escritura. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.